presidente Chávez hacia el Ávila. Los canales salen del aire, pero más tarde retomarían la transmisión vía satélite. Programa de opinión todo usuario. El siguiente programa de opinión puede ser visto por todo usuario. Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos de una junta directiva y miren a quién terminamos sacando. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Sean todos y todas bienvenidas a este programa especial donde seguiremos revisando esas memorias históricas del 11, 12 y 13 de abril. Ahí veíamos un video muy interesante que marca justamente uno de los hitos de ese momento, ese golpe mediático, el que justamente censuró al pueblo venezolano, censuró la verdad y no se supo además qué estaba pasando en nuestro país. De allí también la importancia que jugó el comunicador, la comunicadora popular, para poder develar lo que estaba ocurriendo en cada calle de Venezuela, donde se exigía saber dónde está Chávez. Porque estos medios de comunicación, a los que vimos al principio, que le agradecieron, formaron parte de ese golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y además fueron parte también de esa conflagración para el secuestro del comandante. Y vemos entonces el papel determinante que jugaron los medios de comunicación privados en nuestro país, porque también hay que destacar que para ese entonces, mientras ellos silenciaban la verdad, también silenciaron los canales del Estado. Venezolana de Televisión fue parte de ese objetivo para poder entonces silenciar lo que ocurría en nuestro país y cumplir ellos el objetivo de derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez. La censura no fue entonces un error técnico ni falta de información, fue una estrategia política. Vamos a ver exactamente lo que ellos decían. Ninguno de estos hechos fueron transmitidos por las televisoras. La programación predominante de esos días fueron películas y dibujos animados. En aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre, no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información o estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Anda la osa. Jamás creí que diría algo semejante de la televisión, pero esto sí que es estúpido. Nos damos cuenta que los medios de comunicación están parcializados, pasan solamente lo que les conviene según los intereses de los grandes empresarios. Pero fue una burla al país, se burlaron de todos los venezolanos, que suelten a Chávez o todo el mundo va a salir a la calle a protestar y esto se va a acabar. El pueblo arrecho reclama su derecho. Es el pueblo, entonces, que se volcó a las calles, justamente producto de ese silencio mediático, del cual fue orquestado, como ya lo hemos comentado, por los tradicionales medios de comunicación. Al principio se mencionaban los nombres, porque es importante en esto de la reivindicación de la memoria histórica tener identificado con nombre y apellido quiénes fueron los que participaron en ese golpe mediático. Y también comprendiendo que esos medios de comunicación que se sumaron a esta manipulación para engañar al pueblo venezolano, justamente allí intentando callar a ese pueblo que se movilizó. No había en redes sociales, no había WhatsApp, por supuesto mucho menos iban a haber grupos de WhatsApp. Y el pueblo tuvo esa valentía del que está hecho justamente el venezolano, la venezolana, ser fuerte y además hacerse escuchar. Echaron orina en la cara, cada funcionario que pasaba me golpeaba. Ninguno de nosotros se podía mover por los golpes. Yo tuve 3 costillas fracturadas y fisura craneal. Estas personas fueron utilizadas como la pieza estelar para culpabilizar al presidente Chávez y justificar el golpe de Estado en Venezuela. El quien hasta ahora fue presidente de la República
probó con la actitud de hoy las denuncias que se venían haciendo de su intención dictatorial. El jefe del Estado es el principal responsable. Usted es un asesino. Pero nada hay que buscarlo. Para ver salir al presidente de la República, sí. Venezuela, libre y democrática, transmitió, conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país. Una obra maestra de la manipulación había ocurrido en esos días. En Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria, con la cual siempre hemos marchado de la mano. La verdad sobre lo ocurrido esa tarde fue silenciada por una avalancha en los medios. El canal del Estado no pudo seguir transmitiendo. Un gobernador de la oposición se encargó de silenciarlo. Bueno, me siento alegre que me di un lujo también y estoy tranquilo y feliz. Nosotros con nuestras fuerzas especiales de la Policía del Estado asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. Sin duda, todas las armas enfiladas para generar entonces ese golpe mediático que, como ellos decían, y allí escuchábamos uno de esos periodistas que formó parte de ese staff de quienes se sumaron al golpe mediático, estaban contribuyendo a la patria. Un golpe es una contribución a la patria. Vaya interrogante que queda para la reflexión. Justamente hoy más temprano la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el centro de la ciudad, específicamente en el Calvario, dirigió unas palabras a la concentración que se fue convocada hoy 13 de abril, 24 años de ese golpe mediático, pero además recordar que un día como hoy el pueblo venezolano se volcó a las calles y rescató la democracia. Todo 11 tiene su 13, todo 11 tiene su 13. Tarde o temprano, el 13 dará vida a Venezuela nuevamente. Tarde o temprano, ese 13 se impondrá marcando la historia de nuestro camino. Yo le he pedido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy más que nunca fusión cívico-militar policial, hoy más que nunca esa fusión, porque sepan que aquí, en el territorio de Venezuela, nadie nos va a vencer cuando se trata de defender nuestro tricolor. Que sepan que aquí estamos más unidos que nunca frente al extremismo y frente al fascismo, que no hay espacio para el extremismo en Venezuela. Ahí escuchamos entonces a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el marco de la concentración, movilización que se dio este 13 de abril en nuestro país, a 24 años del rescate de la dignidad nacional en esa unión cívico-militar. Para ese entonces, hoy, eso a lo largo de los años ha sufrido transformaciones importantísimas que tienen que ver con esa fusión que ahora se le llama popular, militar, policial. Y su raíz, su antecedente es justamente abril de 2002. Vemos entonces los elementos que siguen determinando la historia. Ese abril de 2002 marcó un antes y un después en nuestro país, pasando de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, y allí es por eso que es atacado el gobierno del presidente Hugo Chávez, y lo que intentaron hacer no les funcionó. ¿Por qué? Porque hay un pueblo con dignidad que no aceptó que en nuestro país se impusiera el fascismo, como hoy tampoco se acepta. Vamos a hacer una pausa necesaria. Al regreso vamos a seguir ampliando más detalles y conociendo más experiencias y testimonios que tienen que ver con estos hechos del 11, 12, el 13 de abril. Nos corresponde seguir reivindicando nuestra memoria histórica, saber de dónde venimos para entender el presente y, por supuesto, enfilarnos hacia un futuro prominente. Hacemos la pausa y ya venimos con más. La cultura se respira, se siente y se vive. Es el sonido de las guacamayas levantándose en la mañana. Es la voz de quien pide la bendición. ¡Bendición, abuelita! Dios lo bendiga, mi amor. Antes de salir de casa. Es el mapa de venas en las manos de quien siembra, de quien escribe, de quien graba. Más que palabras, somos gestos.
el abrazo sincero, el guayoyo compartido, la terquedad de seguir creyendo, la maña de encontrarle la vuelta a todo con una sonrisa que no pide permiso. Aquí te mostramos el país que suda, que sueña y que construye. Somos tecnología y talento humano, hilando historias y proyectándolas al mundo. Somos una señal que viaja, que nace aquí, en el corazón de la Venezuela toda. Hace 24 años, el pueblo escribió un hito en la historia de Venezuela, el despertar de una conciencia colectiva, unión que se transformó en acción, fuerza y esperanza para rescatar a su presidente y líder, Hugo Chávez. En este día reconocemos la valentía y la dignidad como parte del gentilicio que nos identifica. Una fecha histórica donde rescatamos a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías del secuestro que había hecho la oposición. Formó también una parte significativa de eso que él dijo: unidad, unidad, batalla y victoria. Hoy este sentimiento late y vive con firmeza en el corazón de cada venezolano y en cada comunidad, porque aquel 13 de abril se inmortalizó en la consigna "Cada 11 tiene su 13", como el grito de un pueblo que demostró que cuando la unidad florece, la libertad echa raíces profundas que sirven de cimientos para construir el futuro de todos. Llegó abril y Venezuela sigue sonando. Tiempos de armonía, de valorar lo que somos, de mirarnos a los ojos, preservar lo logrado y cultivar el futuro bonito que merecemos. Cuidemos nuestro porvenir, hombres, mujeres. Paisajes que conforman el alma de este país de abrazos. Nuestra Venezuela está sonando. Pulso es la ventana para el verdadero debate, entrevistas a profundidad con expertos y protagonistas, porque nuestra intención es darle argumentos para que usted construya su propia opinión. Con el periodista Julio Riobó, lunes, martes, jueves y viernes a las 9 de la noche, Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela toda. Porque tú sabes que a mí me derrocaron, pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial me iban a fusilar. Y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara, por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero, el mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro y yo me iba, yo dije, me fui, me voy, uno más, con un Cristo aquí agarrado, recordando a mis hijos, mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido, tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino,
ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir. Y en esa oscuridad y al filo de la medianoche, de la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí. Se acercan, Chávez, y vienen aquellos, y sale un hombre con un fusil, ra, y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Estamos de vuelta del Estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque recuerde que también llegamos a través de nuestras plataformas digitales, en redes sociales, de la Casa de Venezolana de Televisión y también por nuestro canal en YouTube y Dailymotion. Vean ese sonido que acabamos de colocar, gracias al equipo de producción, porque relata minutos cumbre de la vida del comandante Hugo Chávez, porque eso era lo que estaba en juego justamente de esa madrugada entre el 12 y el 13 de abril. Cuando nadie sabía dónde estaba Chávez, Chávez estaba enfrentando esa situación, pero ahí mismo surgió ese amor patrio desde unos militares y de eso entonces vemos cómo empieza a fusionarse la unión cívico-militar. Pueblo en la calle, pero militares también al servicio verdaderamente de la patria, no como esos generales que formaron parte también de esa conflagración para el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Son parte de las historias que nos permitimos hoy revisar, recordar, también analizar, porque nos corresponde seguir reivindicando nuestra memoria, entender nuestro pasado, para saber dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos. Y para seguir conociendo más testimonios de primera fuente, ya tenemos en nuestro estudio un invitado muy especial, Carlos Javier Rojas, periodista, quien para entonces tuvo un rol importante en el Palacio de Miraflores, era el jefe de prensa. Vaya qué responsabilidad y sobre todo en el marco de un golpe mediático. Sí. Bienvenido. Gracias, Clara Vega. Complacido de estar aquí y agradecer a las autoridades del canal Canorea, que lo vi la semana pasada, consiguiendo unos amigos después de estar 24 años aquí. Así es. Mira, hay tantas cosas que pudiéramos pasar horas, días, de lo que nosotros vivimos en esos 3 días. En la antesala, hay una anécdota bien interesante que hay que destacar con relación a lo del paro que se hizo. Nosotros utilizamos un recurso, estábamos nosotros aquí en el Canal 8, Teresa y mi persona. Teresa era la directora general, la viceministra. Y nosotros habíamos recorrido la ciudad, pero nos dimos cuenta de que era un parapeto mediático. No era tal el bloqueo mediático y la cadena de todo el país paralizado. Y tomamos la decisión de enviar 3 grupos a recorrer el país en avión. ¿Estamos hablando de qué fecha exactamente? Eso fue en esos días. Días previos a... Sí, antesala del golpe, el paro, el famoso paro. Yo le dije, esto no puede ser. Entonces tenían ubicado Maracaibo, recorrer todo el país. Tuvimos el material grabado, todo el país. Maracaibo, las principales ciudades tenían una camarita en un centro comercial, en un local cerrado. No presentaban más nada, todo está cerrado. Ese fue el cuento que nos quisieron meter, fue mediático, absolutamente mediático. Y nosotros lo demostramos y tratamos de decirlo, pero mira, era el pasar de las horas, era cuando vimos el resultado que yo pasaba las imágenes y decía, esto es impresionante. Y dimos la información y aún así la batalla fue muy fuerte, muy grande. Los medios hicieron prácticamente... El golpe fue realmente mediático. Cuando yo recuerdo también de la participación me enteré recientemente del fallecimiento de Adolfredo Torres, ¿sí? El camarógrafo que aparece en Palacio, en la antesala, el pez que escupe, todo el mundo, todos los invitados celebrando. Esas imágenes son gracias a Adolfredo. Porque Adolfredo se llevó una cama, estaba trabajando en la calle
él con el periodista y se llevaron la cámara y yo me la llevo. Llevó su batería, cargador y el día del 12 se apareció con su cámara, reportero gráfico, camarógrafo, y le grabó a todos los presentes. Porque eso no lo iban a transmitir solo transmitimos nada más nosotros. Estamos hablando y también de las imágenes que desde el fue pueblo. El 12. El 12. Fue el 12, cuando ya nos habían tumbado. En la noche anterior nosotros tumbaron la señal del Canal 8. Estaba Andrés Eloy, también fallecido, un gran amigo. Él apareció y nos hizo salir, buscó la forma cuando vea, pusimos un televisorcito así cerca, yo con el micrófono, porque me dice, bueno, ¿y quién lo va a hacer? Yo soy periodista, ¿no? Y estaba Teresa, Carlos Javier Mosca. Yo le decía a Aristóbulo, hay que decir la hora, porque están diciendo que el presidente se fue de la República, se fue del país, está montando un avión y tal. Me fui con esa entrevista. Llegó Ricardo al rato, y bueno, no recuerdo qué dije yo. Llegó Ricardo Durán y le dije, continúa con la entrevista, voy a buscar a tratar de conseguir al presidente Chávez. Había una discusión dentro del alto mando militar, dentro privado, y no podía salir nadie. Es decir, que mientras ustedes estaban allá en Palacio intentando pues brindar información, no sabían lo que estaba pasando. No, dentro no podíamos entrar porque eso era el presidente. Pero si estábamos fuera, en la parte externa del Palacio, estábamos todos, al extremo de que yo, por recuerdo a Juan Barreto que me dijo, va a bombardear Palacio. Poco antes de la salida del presidente, 3:15 de la mañana, según mi reloj. Y yo le dije, sí, ahí están los tanques allá afuera. Yo me quedo aquí. Y el otro, yo me quedo, aquí nos quedamos. Yo me tomé, bueno, lo comento ahora porque lo dije. Llamé a la mamá de mis hijos y le comenté, me quedo. Cuéntale a mis hijos qué hice, quién fui, pero yo de aquí no salgo. Prefiero salir vivo y después regresar y ver qué. No, yo prefiero quedarme aquí y morir aquí con todo el equipo que estamos allí. Cuando sacaron al presidente, que dieron un ministro, un exministro, digo, no lo detengan, tenemos 5 minutos para que se vaya. O sea, que no hubo oportunidad de conversar con él. No, solamente decirle que no estaba solo. Otros también, todo el mundo llorando porque se lo estaban llevando. Él se estaba entregando. Los padres quedaron al frente, en la parte de frente, la acera del frente, y preguntaron, ¿pero por qué se llevan a mi hijo? Yo le grité a ellos, estamos todos llanto, porque es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado y él se entregó. Se montaron en la limusina y se fueron Churio, el chofer, Rosendo del lado derecho, Chávez en el centro y el lado izquierdo Hurtado Sucre. Se fueron. ¿Qué pasó Ahí luego? mismo ellos lo siguieron, ellos tenían todo montado, todo, absolutamente todo el camino, todo montado. Hasta que llegó al piso 5 de la Comandancia General del Ejército. Ahí habían 2 funcionarios del ejército estadounidense. Ya estaban dentro. Estaban allí, ellos prácticamente fueron los que dirigieron toda la operación. Porque eso me lo dijo el vicepresidente, me llamó en la rueda de prensa posterior al 14, cuando amanecimos al día siguiente, José Vicente. 2 uniformados estadounidenses en el piso 5 dirigiendo la operación. Una exclusiva, voy a buscar a alguien. ¿A quién? Hay un periodista, un jefe de información, pero está el coordinador general para América Latina. Creo que fue F o France Press. Tengo una exclusiva, pero quiero compromiso. Lo voy a detener allí, Ajá. Porque esa parte la vamos a comentar en el próximo bloque. Tenemos que hacer una pausa y fíjese por qué lo detengo, porque justamente ya ahí entramos en materia de cómo los medios empiezan a develar además su plan, porque lo que parecía ser solamente un golpe hecho por generales, luego la historia ha dicho que es un golpe mediático, por supuesto contando con participación de los que en ese momento formaban parte del alto mando militar. Absolutamente.
Por eso le digo que vamos a tenerlo allí, hacemos la pausa y al regreso seguiremos ampliando más sobre este testimonio que nos permite conocer justamente el papel que jugaron los medios de comunicación, que se juntaron para dar este golpe mediático, pero también hay otra cara de la moneda, el pueblo comunicador, porque Carlos Javier en su rol de periodista asumió una función importante que también quiero que me la comente en la próxima parte. Ya venimos con más. La cultura se respira, se siente y se vive. Es el sonido de las guacamayas levantándose en la mañana. Es la voz de quien pide la bendición. Bendición, abuelita. Dios lo bendiga, mi amor. Antes de salir de casa. Es el mapa de venas en las manos de quien siembra, de quien escribe, de quien graba. Más que palabras, somos gestos. El abrazo sincero, el guayoyo compartido, la terquedad de seguir creyendo, la maña de encontrarle la vuelta a todo con una sonrisa que no pide permiso. Aquí te mostramos el país que suda, que sueña y que construye. Somos tecnología y talento humano, hilando historias y proyectándolas al mundo. Somos una señal que viaja, que nace aquí, en el corazón de la Venezuela toda. Llegó abril y Venezuela sigue sonando. Tiempos de armonía, de valorar lo que somos, de mirarnos a los ojos, preservar lo logrado y cultivar el futuro bonito que merecemos. Cuidemos nuestro porvenir, hombres, mujeres. Paisajes que conforman el alma de este país de abrazos. Nuestra Venezuela está sonando. La declinación solar afectará a Venezuela durante 45 días. Es decir, los rayos solares estarán directamente sobre el país, elevando la sensación térmica. El calor extremo aumenta la demanda de energía. Usarla conscientemente evitará fallas. En casa y en tu lugar de trabajo, aprovecha al máximo la luz natural. Apaga los equipos que no uses y desenchufa los aparatos electrónicos. Mantén el aire acondicionado a una temperatura moderada. La exposición prolongada al sol representa un riesgo. Te recomendamos hidratarte, usar ropa ligera y fresca, protector solar y gorra, así como evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Que supuestamente periodistas de la agencia con Patricia Poleo, que supuestamente iba a ser la que iba a comandar BENPRES, la agencia del Estado. Y cuando vio una de las fotografías en la pantalla que la estábamos transmitiendo, ella me dijo, ya vas, espérate un momentico, ¿qué estás haciendo tú? No, bueno, mi trabajo. No vayas a transmitir eso, me dijo. Se sentó así a mi lado y dijo, no vayas a transmitir eso, no te atrevas. Cálmate. Yo hablo con Alfredo Peña. Esas fotos te las van a pagar muy bien, te van a poner en Miami y no tienes que trabajar más nunca. Yo le dije, espérate un momentico, cuando salgas cierras la puerta, pero sal de mi oficina. Y lo que hicimos fue que nos encerramos y terminamos nuestro trabajo de transmisión. Yo dije, a nosotros nos van a allanar.
Dicho y hecho. Ya nosotros estábamos borrando todas las máquinas de la agencia. Yo me había escondido la tarjeta, que era un Compact Flat, en el zapato. Grabamos el disco original que se llama Salsa Brava, le puse Salsa Brava y los escondí entre CD de música en una bolsita allí de regalo, puse mi cédula y eso. Y bueno, cuando vino el tipo me puso una 9 milímetros aquí. Yo recuerdo que se me salieron las lágrimas, lo vi, le dije, déjame agarrar por lo menos mi cédula. No, pero ¿qué es eso? Mira, cosas personales. Agarré mi bolsita, eso fue una agenda de gol. Allí escuchamos a Wendy Olivo, fotógrafa de entonces también, que tenía imágenes importantes e intentaron persuadirla para ocultar y seguir silenciando la verdad que ella estaba registrando, la verdad del pueblo venezolano. Hoy día Wendy sigue haciendo un trabajo importantísimo en nuestro país y fíjense que son los testimonios que nos permiten seguir conociendo esas experiencias, lo que ha sido pues la memoria histórica de abril de 2002. Continúa con nosotros en el estudio Carlos Javier Rojas, periodista, de entonces jefe de prensa del Palacio de Miraflores, y nos contaba justamente cómo había sido el comportamiento de los medios de comunicación. Y nos dejabas allí, bueno, yo hice el suspenso para que nos pudieras en esta parte desarrollar lo que se vino luego de que bueno, ya se llevan al comandante Hugo Chávez, lo secuestran, quedan ustedes en Palacio, bueno, en un mar de mucha incertidumbre, pero donde había que tomar decisiones. Claro, nosotros, por lo menos en mi caso, yo salía a las 5:15 de la mañana, fui prácticamente el último salí con un coronel que estaba en protocolo, porque no me querían abrir. Entonces yo con el fantasma, uno de los de seguridad del presidente le dijo, abre la puerta, ¿vale? Que este es el jefe de prensa del presidente, este es amigo de nosotros. Oh, mi sargento, que se nos puede meter, y que se va a meter, tiene 2.50, cárgala, y ya está, y ahí no entra nadie, déjalo salir. La prevención 3, y abrieron, subieron a Santa María y salimos. Nosotros cuando fuimos a ocultarnos había como 12, 15 personas. Entre ellos puedo destacar la participación de un solidario amigo de esas corrientes populares de la Coordinadora Nación Bolívar, Henry Nava. Bueno, yo cuando subí 8 pisos, no me acuerdo de qué forma lo subí, yo lo que me fui en llanto. Pero en un llanto que no me podía detener, porque era la impotencia de ver lo que había sucedido y el trabajo que habíamos hecho, yo informando, porque yo no me quedaba otra alternativa, nos cortaron todos los medios. Entonces, recuerdo un amigo, Pablo, me dice, las tarjetas de los corresponsales internacionales. Me las llevé, me fui para el despacho del ministro de la Secretaría, Vargas. Y ahí empecé a llamar a todos los corresponsales, hasta la republicana afamada opositora, también la llamé, y a todos a comunicarles lo que estaba pasando. Pero ellos, claro, ellos me dejaban como desesperado. Pues, o sea, yo les decía, ellos eran parte de lo que se estaba haciendo. Esa era una confabulación nacional e internacional. Eso es muy importante decirlo. Eso no es que... Pero cuando ellos se dieron cuenta que la cosa no estaba, ellos decían, no, pues decían los militares, sin un solo disparo. Claro, masacraron a una gente. Mira, nosotros en el Mango Acarrá estaba la diputada Foforita. Me llama un comandante, me dice, Carlos Javier, búscate la cámara. Se habían ido los camarógrafos, se habían ido los fotógrafos, no teníamos medios, y le digo, si yo quiero grabar al presidente, ¿cómo lo grabo? Enséñame a manejar la cámara, porque yo no veo tecnología, yo fui camarógrafo, o sea, aprendí. Y tomé fotos, fui fotógrafo. No soy un fotógrafo, no lo soy. Pero aprendí. Entonces me dejó el micrófono, la batería se carga así, se prende, se balancea así. Váyanse, porque ellos me dijeron a mí, Carlos Javier, no van a matar aquí. No vale la pena que nos quedemos, darnos la oportunidad, jefe, que nosotros vivamos, tenemos familia. Váyanse. ¿Pero usted se quedó? Claro, y conmigo unos cuantos. Estaba Teresa, estaba mi asistente, la secretaria, o sea, un grupito, pero todos los periodistas y fotógrafos, absolutamente todos se marcharon. Cuando yo retomo, me dice, búscate una cámara, y me voy y busco una cámara y me la traigo, y voy a tomarle una foto a los... Porque agarraron, en la Casa Militar agarró a 3
3 de los francotiradores. Uno de ellos lo mataron. Los que habían participado en Puente Yaguno. Claro, ellos eran los que habían masacrado a nuestra gente. Y qué bueno, profe, que usted menciona ese elemento, porque justamente ayer aquí en nuestro canal se transmitió el documental Puente Yaguno, Claves de una masacre, porque otra de las cosas a las que los medios apostaron en el marco de la invisibilización de lo que estaba ocurriendo era tergiversar lo que estaba pasando en Puente Yaguno. De hecho, tenemos un compañero conocido como Nicolás Rivera, al que le llamaron el pistolero de Puente Yaguno, porque hicieron ese trabajo mediático para hacer creer que quienes habían asesinado a decenas de venezolanos y venezolanas que engañados se movilizaron hasta el Palacio de Miraflores habían sido estos compañeros que realmente se estaban defendiendo. Pero fíjese por qué justamente lo hago este comentario acá, porque usted acaba de mencionar que tomaron a 3 de los francotiradores que fueron los que ocasionaron esas muertes. Claro, yo busqué la cámara, porque yo sé dónde están todos los equipos. Yo fui, busqué la cámara, flashcard, le puse la batería y bajé. Cuando llegó a hacerle la foto a los individuos que no había ni esposa en Palacio, o sea, por decir así, la Guardia Nacional está en otras condiciones, no para tener esposa. Lo tenían amarrado con alambre, los tenían allí. Entonces yo llego con el fue un mayor, ahora que recuerdo, uno de los aliados. Vamos a tomar la foto. Y un coronel que estaba metido en la banda opositora de la tramoya del golpe. No lo fotografíe. Ya va, coronel, déjeme hacer la foto, es una fotico y lo guardamos para saber, para tener... No, y él me pelaba los ojos. Por supuesto, ese era su superior, el subalterno, y yo agarré y no le pude tomar la foto a los individuos. El SEBIN se los llevó y por supuesto ya nos tumbaron eso fue mucho antes que saliera Chávez. Y se los llevaron, por supuesto, en la noche después del golpe los soltaron. Por eso, perdóname que te contaba lo de los disparos. Cuando la periodista de Globovisión le ratifica, le preguntan en cabina, pero le están disparando a la marcha, a la gente que está de la oposición. No, ella le dice al aire. Ella dice, no, el enfrentamiento entre los de Puente Yaguno y la Metropolitana. Está la ballena y el rinoceronte. Es a ellos a los que le están disparando. Eso fue, yo recuerdo que eso fue uno de los puntos que yo quise poner en el momento que el presidente se llevó a la Asamblea Nacional a hacer demostrar por qué era y eso yo quería que lo metieran, pero no había chance, no hubo oportunidades, por tantas cosas que uno... Vamos a seguir ampliando más sobre este testimonio, porque lo decía en la parte anterior, usted luego de esta situación y este silencio mediático tomó algunas decisiones que queremos que nos comparta en la próxima parte. Ya venimos con más. La cultura se respira, se siente y se vive. Es el sonido de las guacamayas levantándose en la mañana. Es la voz de quien pide la bendición. ¡Bendición, abuelita! Dios lo bendiga, mi amor. Antes de salir de casa. Es el mapa de venas en las manos de quien siembra, de quien escribe. De la Venezuela. Conéctate con el referente informativo del país. Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela toda.
La noche del golpe, esa noche, yo le digo, llamo a Teresita, le digo, mándame a alguien de máster porque hay que reconectar las microondas, ¿no? Y yo no trataba, yo sé de televisión, pero no sé tanto. Yo conocía la consola, pero no sabía cómo estaba conectada, tenía que ver. Y eso estaba conectado para los estudios, tú sabes, donde están los controladores de cámara. Eso lo supe después, pero en ese momento yo no lo sabía porque yo me fui al máster y me quedé solo. Yo sí sabía operar máquinas de 1 pulgada, 3/4, todo eso sí lo sabía usar. Y por eso pude poner el canal al aire, pero no había nadie, yo me quedé solo. Llamé a Gustavo Arreaza, que mi compinche, pues mi pana, le digo, vente para acá, ayúdame aquí con esto que estoy solo. Además hay una anécdota ahí dentro de todo eso, que es que cuando yo le digo a Gustavo Arreaza, en broma, le digo, mira, tú no querías conocer a Jesús Romero Anselmi, vente. Entonces él fue porque él me decía, oye, yo quiero conocer a Jesús Romero. Al final Jesús Romero y Gustavo Arreaza hicieron una amistad muy bonita y bueno, se quedó trabajando en el canal como otra gente, ¿no? Bueno, esa noche se devolvió Quintero, no me acuerdo el nombre de Quintero, uno de los trabajadores. Él reflexionó, él se fue, porque claro, todo el mundo se fue. Al ver que las mujeres salían corriendo, los nervios se apoderaron y la gente se fue. Pero muchos de ellos no fue por miedo ni nada de eso, o sea, fue porque, bueno, era lo que había. O sea, las órdenes que habían dado era desocupar el canal a las mujeres y por lo general la gente cuando ve que se está yendo uno, porque no me voy yo, se fueron. Pero olvídate que ahí mismo, el mismo 13, todos empezaron a llegar al canal a ponerse a la orden. O sea, yo tengo además mucho agradecimiento con los trabajadores del canal. También fue otro muchacho que estaba, no me acuerdo el nombre, vale, de verdad triste porque fueron héroes de verdad que llegaron ahí, se devolvieron en medio sin prestar atención. Este muchacho Davoín se vino de Radio Nacional de Venezuela, había trabajado en BTV y se regresó al canal a ayudarnos. Y ahí fue que pudimos, gracias a que ellos se devolvieron, fue que pudimos reconectar Miraflores y habló Teresita y hablaron de allá. La idea de... Allí escuchábamos y veíamos al cineasta Rubén Hernández, quien en abril de 2002 era trabajador de Venezolana de Televisión, relatando justamente lo que ocurrió para esa fecha, cómo se hace la recuperación del canal del Estado, que fue objetivo de ese golpe que se dio contra el comandante Hugo Chávez y como ya lo hemos venido desarrollando, formó parte de ese golpe mediático, mientras que los medios tradicionales mostraban una realidad que no correspondía a lo que estaba ocurriendo en las calles, silenciaban a los medios que podían brindar información veraz y oportuna de entonces, como el caso de Venezolana de Televisión, también ocurrió con otros medios de comunicación como YBKE Mundial y otros tantos que fueron justamente atacados para silenciarlos. Gracias a nuestros compañeros Leonardo Zurita y al Denis Zambrano por hacernos llegar este material tan valioso del profesor Rubén Hernández. Y seguimos acá con otro héroe anónimo, porque además ayer conversábamos con la profesora, una documentalista muy importante de nuestro país, donde justamente ella mostraba testimonios como el de Wendy Olivo, me refiero exactamente a Lilian Placer, y el documental se llama así, Héroes Anónimos, porque toca seguir descubriendo esos testimonios como el que hoy estamos descubriendo con usted, Carlos Javier Rojas, jefe de prensa presidencial de abril de 2002, que nos ha venido relatando lo que vivió y lo que tuvo que hacer, y en esta parte, por supuesto, conocer. Ya todo estaba silenciado, se habían llevado al comandante Hugo Chávez. ¿Qué hizo usted? Su equipo se tuvo que retirar, pero se quedó una vanguardia allí, asumiendo pues su rol también de comunicador. El equipo fue Radio Bemba, porque el equipo de prensa de Miraflores no participó. Ellos estaban timoratos porque sabían las consecuencias de lo que allí sucedería. Los periodistas que aparecen allí cuando saludando, adulando, limpiando botas, buscando, eran los de la oposición que cubrían los medios que estaban allí tratando de hacer su trabajo, por supuesto. Pero también estaban en la confabulación. Y nuestro trabajo responsable, que yo más que protagonista me siento responsable porque esa era mi posición
y la que teníamos que asumir en el caso de Teresa, que era la viceministra y mi persona como jefe de prensa, y tratar de dar una respuesta, pero fue una lucha. El día 12 fue una lucha silenciosa. Yo vi cuando se llevaron a Chávez en helicóptero, porque me mandaron a buscar de donde estábamos ubicados. Me despedí de Henry y le dije, mira, aquí no, porque me pidieron que me sacara el pasaporte y me iban a sacar del país. Y le dije, no, yo a mi país no me voy, compadre. A mí me matan aquí, pero yo no voy a salir de aquí. Y yo le llamé a un amigo y pasamos por la Carlota y en ese momento estaban saliendo 2 helicópteros, en uno de ellos llevaban a Chávez. Fue la primera salida que es del regimiento, el 12, de la Comandancia General del Ejército, y se lo llevaron a la Carlota, y de la Carlota se lo fueron a Turiamo. Ese fue el primer viaje que se hizo, ¿no? Después me lo confirmaron militares, amigos, aliados, porque buscando información. Yo recuerdo que después, esa noche fue el trabajo, ¿no? La Radio Bemba, y no hubo sueño, ahí llegamos a tener casi las 72 horas sin dormir. ¿Cómo funcionó ese Radio Bemba? Porque esto es bueno decírselo a las nuevas generaciones que ahora tienen redes sociales, que ahora tienen grupos de WhatsApp, y es mucho más fácil difundir una información. Celular. ¿Cómo funciona el Radio Bemba? Llamé en Maracay a Andrés Gamboa, bueno, recordar los nombres de Maracaibo, llamé a Guárico, hablé con gente de Guárico, hablé con gente de Carabobo, Maracay, y Radio Bemba. Yo le decía a todos, corran la voz, corran la voz. El presidente se lo llevaron la madrugada. Decepcionante cuando yo escucho a un amigo en la madrugada, a las 6 pero no puedo dormir, diciendo, ahora tenemos un buen presidente. Ahora tenemos un buen presidente. Yo cuando lo vi, después posteriormente me lo conseguí, yo le conté y él me dijo, agachó la cabeza y me dijo, uno comete errores. Bien, lo asumió, pero lo dijo a raíz en radio, se sumó también a la campaña. Cuando en la retoma del Palacio, ahí donde está la cosa buena, porque no sabíamos dónde estaba Chávez, pero sabían que lo tenían secuestrado. Ese pueblo que llegó al Palacio de Miraflores. Mira, perdóname, ahí había no menos de 70.000 personas en la noche. Que se movilizaron solos hasta allá. Solos, venían de Caricuao, de Guarenas, de Guatire, de toda el área metropolitana, venían en carro, venían de todas partes, vinieron. Eso fue impresionante, grato, impresionante, algo muy hermoso. Y un detalle muy importante, antes la iniciativa que empuja toda esa maquinaria o la maquinaria aliada militar fueron los soldados. ¿Por qué los soldados? Porque en el regimiento los oficiales, los mayores le decían a los soldados, atención soldados, ¿qué es lo que pasa? Los agarraron la bandera que se iza en el Palacio y en short y sin camisa empezaron a girar en círculo. No tenemos mando, no tenemos mando. Atención firme, no tenemos mando. Los soldados del pueblo, cuando ellos se ven reunidos, los mayores que fueron los que hoy son generales retirados de división, dieron, mira, vale, sí, esta gente tenemos que montarnos en este. Es donde aparecen las imágenes, donde aparecen los soldados. Bueno, retomamos Palacio. En el Palacio. Bien, en el Palacio. Y yo lo detengo aquí nuevamente porque seguimos con el suspenso. Esto está muy interesante porque nos permite seguir viendo esas historias tan importantes como esas, o sea, que los soldados se sumaron a lo que fue el rescate de la democracia, asumiendo su rol no solamente como un soldado de la patria, sino como pueblo. Y de allí entender por qué entonces se habla de esa fusión cívico, militar, para entonces, que hoy ya hemos dicho es la fusión popular, militar, policial. ¿Por qué es eso? Se trata de soldados al servicio de la patria porque también son pueblo. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más.
Llegó abril y Venezuela sigue sonando. Tiempos de armonía, de valorar lo que somos, de mirarnos a los ojos, preservar lo logrado y cultivar el futuro bonito que merecemos. Cuidemos nuestro porvenir, hombres, mujeres. Paisajes que conforman el alma de este país de abrazos. Nuestra Venezuela está sonando. La cultura se respira, se siente y se vive. Es el sonido de las guacamayas levantándose en la mañana. Es la voz de quien pide la bendición. ¡Bendición, abuelita! Dios lo bendiga, mi amor. Antes de salir de casa. Es el mapa de venas en las manos de quien siembra, de quien escribe, de quien graba. Más que palabras, somos gestos. El abrazo sincero, el guayoyo compartido, la terquedad de seguir creyendo, la maña de encontrarle la vuelta a todo con una sonrisa que no pide permiso. Aquí te mostramos el país que suda, que sueña y que construye. Somos tecnología y talento humano, hilando historias y proyectándolas al mundo. Somos una señal que viaja, que nace aquí, en el corazón de la Venezuela toda. Verano, marzo y abril. Se pronostican temperaturas de hasta 40 grados. Epa, agüita, la desconexión está agarrando fuerza. Dejaron los aires a 16 y los televisores prendidos. Me van a fundir los hierros. Muchacho, deja el estrés que me vas a evaporar. Mejor ven y sígueme la corriente. ¿Es en serio? ¿Qué pasó, mijo? ¿Vas a congelar a los pingüinos? Con el aire en 22 grados queda fresquito y el trabajo queda más papita. Mira, vale. Desconecta los aparatos que no estés usando. Y apaga las luces. Increíble. Nosotros llevamos la corriente. Pero el héroe de esta película eres tú. Cuida la energía. El control lo tienes tú. Mi nombre es Randolph Borges, periodista. Para el día 11 de abril de 2002 trabajaba como productor en Radio Fe y Alegría. Ya sabíamos que había sido convocada esta marcha con destino a PDVSA Chuao y posteriormente desviada a Miraflores. Se prendió el pánico, se prendieron las alarmas ciertamente en la radio. El director, para aquel entonces, Javier Barrios, periodista, nos dijo al personal, bueno, el miedo es libre. Quédense los que quieran y el que no se quede tiene pleno derecho, bueno, de irse a resguardar a sus casas porque se prevé violencia. La violencia que se desencadenó y lo que los medios de comunicación en aquel momento dejaron plasmado como matriz, que fue que el gobierno había mandado a reprimir una manifestación supuestamente pacífica. Ese fue
el anochecer de ese 11, que informativamente nos ganó la derecha en aquel entonces. El día 12 de abril me correspondió ir a cubrir, dentro del poco equipo que continuaba laborando en Radio Fe y Alegría, me correspondía cubrir al fiscal general de la República, para aquel entonces el doctor Isaías Rodríguez. Ese día el fiscal da su rueda de prensa e inicia diciendo que esto era un golpe de Estado. Transmitimos toda la rueda de prensa del fiscal y esto sirvió como trampolín para que otros voceros que en aquel momento estaban resguardados del gobierno salieran a dar declaraciones, y también las transmitimos en la programación de Radio Fe y Alegría. Me voy a Maracay y cuando llego allá el panorama es completamente distinto. El panorama era de la Caracas desolada de ese 12 de abril a una Maracay repleta de gente, de carros con pintas en los vidrios que decían queremos ver a Chávez, lo tienen secuestrado, queremos que el presidente regrese. Y todo ese mar de gente que se fue sumando en Maracay organizadamente. Empezaron a cargar autobuses, aparecieron autobuses de la nada, vámonos a Caracas, vamos a rescatar a Chávez. Mira, ver a Chávez retornando fue un alivio. Fue un alivio porque nunca hemos estado tan al borde de un estallido social tan parecido al Caracazo como esa fecha cuando nos secuestraron al presidente. Fue un alivio porque retornaba la democracia y fue un alivio porque el pueblo salvó al pueblo. Bien, es parte de la historia, testimonios que se siguen mostrando, develando de los hechos de abril de 2002. Vemos entonces a este periodista, Randolph Borges, quien relataba y mientras escuchábamos el testimonio, Carlos Javier me decía que esa radio Fe y Alegría fue de las pocas que se mantuvo activa, o la única, ya él me lo va a decir mejor, que se mantuvo activa en la transmisión de los hechos que estaban ocurriendo en nuestro país. Agradecemos al productor Rómulo Suárez, que entonces realizó ese trabajo para Venezolana de Televisión, por permitirnos seguir teniendo testimonios como estos que reivindican la memoria histórica, Carlos Javier. Sí, y fíjate que ahí retomo justamente, esas son las cosas que se siguen develando. La Radio Fe y Alegría entonces fue la única emisora que se mantuvo activa de transmisión permanente. La única. Ella cubrió la caída, el golpe, fue la que transmitió el día 12, y cuando estamos retomando el Palacio el día 13, igual ellos seguían transmitiendo y se pegaban y llamaban por teléfono, pero la misma, yo recuerdo de días antes habíamos sostenido reuniones con la gente de Conatel que había enviado Jesse, y entonces Teresa me dijo: cárgate tú de atender a la gente porque esas son las emisoras comunitarias, lo que tenemos que hacer, hay que organizar, hay que planificar todo eso. Yo los recibía y entonces, digo esto porque el presidente Chávez decía: la comunidad tiene que estar al día, hay que preparar a la gente, hay que demostrar que sí se puede lograr enseñar, masificar la comunicación, que sea el pueblo. Lo recuerdo en uno de tantos programas. Gracias a esa iniciativa y a esa lucha fue que despertó el pueblo. Ese despertar fue del soldado, y el soldado a los superiores, a retoma del palacio, a detener a la cantidad de los pocos que quedaron allí, que se pudieron capturar, que lo bajaron por la escalera, lo metieron por el sótano y lo bajaron 2 sótanos. Quítense los zapatos, denme los teléfonos. Y entonces ustedes ahora están detenidos, nosotros estamos retomando el palacio. Carlos Javier, llegué el 13 de abril, un día como hoy, hace 24 años. Hay imágenes memorables del retorno del comandante Hugo Chávez. ¿Dónde estaba Carlos Javier en ese momento? Yo llegué a las 10 de la mañana a Palacio, fue uno de los primeros civiles que entró. Lo primero porque me llamaron, tanto Elisario como Rolando Excel. Ya empecé, vamos a recuperar Palacio. Yo cuando salí del edificio, el edificio tenía el ascensor malo, yo vivo en el piso 4, y yo cuando llegué al piso 2, me llamé a unos amigos para que me llevaran porque no tenía el carro, y grité: ¡Viva Chávez! El edificio tiene como un cajón. Hizo eco. Me imagino que la gente habrá dicho: ese loco, y me llevaron hasta la puerta de Prevención 1. Cuando llegué a la Prevención 1,
Hay una toma que está allí, en la que el presidente Chávez, pues, eso fue la retoma del Palacio. Cuando él venía bajando, me dicen, yo venía detrás y me llaman. Esa que estamos viendo en pantalla. Exactamente. Y me dicen, Carlos Javier, sin flash, que eliminen los flash. Y yo salí de atrás y le decía a los fotógrafos, oye, ¿qué hacemos? Me hicieron así. Y yo le dije, no puedo cambiar la historia. Claro, el flash era por el peligro de los francotiradores, porque eso quedaba iluminado. Claro. Y el grito de la gente cuando Chávez bajó esa escalera, eso es, mira, esa emoción, eso que está allí es la realidad. Como quisiera que tuviéramos el audio, pero poder recordar ese momento, ese paseo Diosdado Cabello, perdón, el vicepresidente, el ministro del vicepresidente, él dijo. En ese momento. Él dijo, nuestro presidente lo llamó, vente para acá. Y el ministro Diosdado, vicepresidente, le dijo, usted y yo no podemos estar juntos. Claro. No podemos estar juntos. O sea, ya con eso le dijo todo. Presidente y vicepresidente juntos, los matan. Claro, automáticamente se acaba el gobierno. Tiene que llamar a elecciones. ¿Qué era el plan? Cuando el 11, el golpe, que me vaya para atrás y para adelante, quiero que por favor me entienda. Sí, sí. Que fui al Calvario, yo hablo con el vicepresidente, me dice, tenemos que tener unas imágenes de la gente allá abajo. Yo le dije, no, yo soy el mismo que yo me voy. Me quité la corbata, la camisa, mi carné, me los quité, los metí en el bolsillo y le dije al camarógrafo, ¿tú te vienes conmigo? Claro, vámonos. Me remangué la camisa y salimos de la vicepresidencia. Bajamos por la prevención 2, prevención 3. Sigue grabando, conversando, sí, como periodista y camarógrafo y periodista. Apenas estaban comenzando a llegar. Pero cuando yo cruzo la esquina, paso el Liceo Fermín Toro, que veo a la izquierda y veo a la derecha y veo la escalera, caminamos, vamos, no dejes de grabar. Vimos hacia Pagüita y cuando yo vi aquella cantidad de gente en la escalinata, en las escaleras del Calvario, dije, compadre, esto está feo, vámonos, no apaguen la cámara. Nos regresamos disimulados. Y no nos querían dejar pasar el cordón de la Guardia Nacional. Pues ustedes son camarógrafos, periodistas que vienen de los canales. Entonces llegó la gente del pueblo que me conoce o nos conocía, porque somos los... Déjalo pasar, que ese es el camarógrafo del presidente, ese es el equipo de prensa del presidente, déjalo pasar. Entonces los tipos nos abrieron paso y pasamos. Nosotros entrando fue cuando hubo el primer caído de la parte de la oposición en la escalera. Me preguntaba de la noche del 13. Es que hay tantas cosas que pasaron allí, llamando a los medios desde la oficina de Vargas, retomando que no teníamos oportunidad. Y yo conseguí una computadora prendida de la que era secretaria del Carmonel Breve. En la pantalla estaba la dirección de donde ubicar el gobernador de Táchira, lapsus, dónde ubicarlo, vivo o muerto. En la radio escuchábamos enfrentamientos, Diosdado Cabello acaba de morir, Aristóbulo Istúriz, están en enfrentamientos con la policía, porque ya tenían todo el parapeto montado y las radios lo repetían. Los canales tal vez no lo decían, pero las radios asumieron la responsabilidad de regar la bola. Y nosotros montamos, cuando no tenemos equipo, que una camarita que había ahí con la microonda, aquí vamos a monté el parapeto ahí conectado así como con tape para que saliera al aire. Y en la noche, cuando llegamos, y que es la decisión de llegar el presidente, ver bajar ese helicóptero, pasaron 2 helicópteros, ver ese helicóptero bajar, yo no te lo puedo. Estaba Otto Neustad, el periodista de CNN. Él estaba, arriba estábamos Otto Neustad,
Chourio y Maya Silva. Estábamos 3 y el camarógrafo, Otto Neustal, quien después reconoció, ustedes lo vieron, hicieron ayer alusión a lo que él dijo y reconoció, porque eso fue una componente vulgar de los medios. Yo tuve una oportunidad que me iban a entrevistar en una emisora de Colombia que vinieron a grabar y yo le dije, pero ustedes están hablando de que el golpe de Estado, de que Chávez fue el que metió todo eso. Eso comenzó con las leyes habilitantes. De ahí en adelante se dispararon. Así es. Se nos agotó el tiempo de la entrevista, pero para nosotros ha sido todo un honor poder conocer de primera mano su testimonio, porque son esos los que le dan vida, esos héroes anónimos de ese abril del 2002, donde el pueblo venezolano fue atacado, pero no fue silenciado como quisieron hacerlo. El pueblo, con esa fuerza que se caracteriza, salió a las calles, rescató al comandante Hugo Chávez y asimismo a la democracia participativa y protagónica. Gracias por acompañarnos esta noche. Para mí un honor. Gracias por la invitación. Vamos a hacer otra pausa, ya venimos con más. Te mostramos logros, avances y lo positivo de Venezuela. Profundizamos en la economía, los servicios y las leyes. Porque informar no es solo contar lo que pasa. Es entender cómo juntos construimos el país. Vívelo por radio y televisión. Aquí en Al Aire. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela toda. La cultura se respira. Se siente y se vive. Es el sonido de las guacamayas levantándose en la mañana. Es la voz de quien pide la bendición. Bendición, abuelita. Dios lo bendiga, mi amor. Antes de salir de casa. Es el mapa de venas en las manos de quien siembra, de quien escribe, de quien graba. Más que palabras, somos gestos. El abrazo sincero, el guayoyo compartido, la terquedad de seguir creyendo, la maña de encontrarle la vuelta a todo con una sonrisa que no pide permiso. Aquí te mostramos el país que suda, que sueña y que construye. Somos tecnología y talento humano, hilando historias y proyectándolas al mundo. Somos una señal que viaja, que nace aquí, en el corazón de la Venezuela toda. En el país nadie deseaba otra cosa que una explicación de los hechos ocurridos esa tarde, y al caer la noche del 11 de abril, las televisoras reanudan sus transmisiones mostrando el video que grabó el reportero de Venevisión a las 4:38 minutos de la tarde. Vamos a observar unas imágenes que registró nuestro compañero Alfonso Fernández. Pero el video que mostraban había sufrido varias modificaciones. No solo ocultaba el hecho de la agresión sufrida por los manifestantes bolivarianos encima del puente, sino que los señalaba como los autores de la masacre. En uno de los negocios que está cerca de Miraflores, pasamos por ahí, vimos la televisión que estaban pasando el video y nos dimos cuenta de que lo que estaba comentando la persona que estaba ahí en la televisión, el periodista, era muy diferente a lo que había pasado en el puente. Este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Ellos hablaban de que la marcha había llegado, de que nosotros le habíamos disparado a mujeres embarazadas, a niños que estaban ahí, y nosotros, imagínate, sabíamos que eso era una mentira, pues. Hay fechas que quedan grabadas en la memoria de un pueblo. Hoy, a 24 años de aquellos acontecimientos de abril de 2002, analizamos lo que fue ese quiebre, pero además la restauración del hilo constitucional, que sin duda cambió la historia
de Venezuela. Vamos a recordar de inmediato, a través de un trabajo que realizó nuestro equipo de producción, más detalles sobre este hecho histórico que marcó justamente ese antes y después de la democracia en nuestro país. El 11 de abril del 2002, Venezuela enfrentó una ruptura del hilo constitucional, un golpe de Estado promovido por sectores de la oposición extremista venezolana, que intentó desplazar al presidente Hugo Chávez Frías de sus funciones como primer mandatario, generando un escenario de violencia y asedio a las instituciones democráticas del país. Durante la jornada del 12 de abril, se instauró un gobierno de facto que disolvió los poderes públicos y suspendió la Constitución de 1999, violando la soberanía nacional, mientras el presidente Chávez permanecía incomunicado y bajo custodia militar, la incertidumbre política se apoderaba de la nación. Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato. Chávez es el presidente de Venezuela y el pueblo lo ama y lo vamos a defender. El 13 de abril se produjo una contraofensiva popular y militar sin precedentes. La movilización masiva exigió el respeto a la voluntad soberana y el retorno del comandante Hugo Chávez, logrando la restauración de la presidencia legítima en menos de 48 horas. Como consecuencia de esta experiencia histórica, se generó una estructura de defensa integral destinada a salvaguardar la soberanía permanente. El compromiso ciudadano de aquel 13 de abril se institucionalizó para garantizar la estabilidad del país. Así es como surge la Milicia Nacional Bolivariana, integrada formalmente como el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional. Hombres y mujeres integrados por médicos, obreros, maestros y demás profesionales que trabajan por el bien común, que están al servicio de la defensa de la soberanía del país. Todo 11 tiene su 13. Nuestro reconocimiento a la Milicia Nacional Bolivariana, además en su día, a propósito de ese papel que tuvieron en ese abril de 2002, el pueblo en armas, movilizado para rescatar la democracia del país, que producto de una conflagración de medios privados, se montaron en un golpe de Estado y algunos militares con algunos rangos particulares se sumaron a ese golpe. Y así muchos sectores del país, empresariales, que no apostaban al pueblo venezolano y por eso era necesario salir del comandante Hugo Chávez. Pero ese mismo pueblo movilizado y en armas como la Milicia Nacional Bolivariana, en esa fusión perfecta, popular y militar, recuperaron la democracia de nuestro país. Mirando todo esto, nos corresponde venirnos 24 años después. ¿Qué piensa hoy día el pueblo venezolano de esos hechos de abril de 2002? Para ello vamos a establecer contacto con nuestra compañera Enaile Vizcaya, quien tuvo la oportunidad de recoger algunos testimonios. Adelante. Así es, queridos amigos, nosotros nos encontramos en las calles de nuestro país, conversando con los venezolanos, conociendo su historia, su vivencia y sobre todo qué sintieron aquel 13 de abril, un día como hoy, pero del 2002. De que fue el primer ensayo de unión cívico-militar que se dio en esa oportunidad, el 13 de abril, que significó el retorno del presidente Chávez a sus responsabilidades como jefe de Estado. Hoy en día, el rescate, el regreso del presidente Maduro y su esposa Cilia, el impulso de los proyectos e ideas matrices para el crecimiento económico y el mejoramiento del ingreso a los trabajadores, la recomposición salarial, que es un clamor y una necesidad del pueblo venezolano, específicamente de la clase obrera, tienen que materializarse con los anuncios que esperamos se produzcan el próximo 1 de mayo. Así que yo el 13 de abril yo lo celebro porque fue el primer ensayo importante, por lo menos en el siglo pasado, de esta unión cívico-militar que debe mantenerse y consolidarse con la milicia bolivariana, con la defensa como responsabilidad de todos los sectores de la población venezolana y con la lealtad
a la Constitución, a la vicepresidenta encargada y al presidente Maduro, que debe seguir teniendo. Como lo vivimos todos los venezolanos, estuviéramos o no en Venezuela. Un hito todavía no repetido en el mundo, inédito para el momento y que aún no se ha repetido. El pueblo de Venezuela dio un ejemplo que ha dado varias veces. Se cumplió con el precepto de nuestro himno nacional, del Gloria al Bravo Pueblo. Caracas dio nuevamente el ejemplo y yo creo que ese ejemplo está más vigente que nunca hoy. Esa consigna que surgió de ese hecho, aciago por demás, está hoy por hoy más vigente que nunca. Cada 11 tiene su 13. Aquel 13 de abril, todos los sectores comprometidos con el modelo de democracia inclusiva estamos movilizados, desplegados en cada una de nuestras parroquias para defender el modelo que nos orientó el compañero y comandante eterno Hugo Chávez Frías. Hoy más que nunca se hace perentorio mantener la defensa de ese modelo al cual no vamos a renunciar, puesto es el que nos permite ser totalmente autónomos y soberanos. Y estamos mostrando un registro hemerográfico de ese año 2002, donde toda la prensa se volcó, polarizada también, o a retratar una realidad que no era, o a tratar de construir una realidad que no era, cosa que dio como resultado el golpe. Pero sin embargo el pueblo, comunicador popular, la Radio Bemba, que ya no se dejaba engañar, salió a la calle al rescate de su presidente. Nosotros, en lo particular, estuvimos frente a Panorama, en lo que llamamos o bautizamos como Puente Yacuno 2, y movilizado en la calle, movilizando gente, pidiendo el rescate de nuestro presidente. Diferentes historias, sentimientos vivieron los venezolanos aquel 13 de abril, siempre firmes, reafirmando lo que es la defensa del territorio nacional, de nuestra soberanía y sobre todo de esos ideales y pensamientos que nos dejaron nuestros libertadores, los pensamientos independentistas. De esta manera ponemos punto final a este programa especial donde nos permitimos repasar la historia, reivindicar nuestra memoria histórica a partir de los hechos de abril del 2002. Le quiero comentar que los vamos a dejar con un sonido importantísimo que deben prestar mucha atención porque se trata justamente del comandante Hugo Chávez. Para nosotros fue un honor poder acompañarles a 24 años del 13 de abril de 2002, cuando el pueblo venció la censura. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. Y ha quedado demostrado. Yo, hablando del pueblo, debo decir que a ustedes, que lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas horas es, en verdad, inédito en el mundo. El pueblo venezolano y sus verdaderos soldados, el pueblo venezolano y su fuerza armada, esos soldados del pueblo, han escrito, y esto no es grandilocuencia, es una verdad, una página, una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana, de América Latina, y también pudiera ser del mundo. Ejemplo de un pueblo que ha despertado definitivamente, de un pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones, de una fuerza armada cuya esencia, cuyo corazón estructural, cuyos oficiales, suboficiales y tropas están conscientes de su responsabilidad histórica y no se han dejado confundir, ni manipular, ni engañar. Y ha brotado
desde el fondo de la situación, desde el fondo de un alma, de un cuerpo, ha brotado esa fuerza que ha restituido la legitimidad y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La cultura se respira, se siente y se vive. Es el sonido de las guacamayas levantándose en la mañana. Es la voz de quien pide la bendición. Bendición, abuelita. Dios lo bendiga, mi amor. Antes de salir de casa. Es el mapa de venas en las manos de quien siembra, de quien escribe, de quien graba. Más que palabras, somos gestos. El abrazo sincero, el guayoyo compartido, la terquedad de seguir creyendo, la maña de encontrar. Unión que se transformó en pero la fuerza, esa está en nuestra gente. Hace 24 años, el pueblo escribió un hito en la historia de Venezuela. El despertar de una conciencia colectiva. Unión que se transformó en acción, fuerza y esperanza para rescatar a su presidente y líder, Hugo Chávez. En este día reconocemos la valentía y la dignidad como parte del gentilicio que nos identifica. Una fecha histórica donde rescatamos a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías del secuestro que había hecho la oposición. Formó también una parte significativa de eso que él dijo: unidad, unidad, batalla y victoria. Hoy este sentimiento late y vive con firmeza en el corazón de cada venezolano y en cada comunidad, porque aquel 13 de abril se inmortalizó en la consigna "Cada 11 tiene su 13", como el grito de un pueblo que demostró que cuando la unidad florece, la libertad echa raíces profundas que sirven de cimientos para construir el futuro de todos. La verdad necesita fuentes confiables. Mantente informado por nuestros canales oficiales, en la web, en TikTok.